Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo Sonora desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 en Megacanal, en Megacable y también en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Le recuerdo, se puede suscribir y nos ve desde su casa en su pantalla plana. Así va como si fuera a ver un video musical, como si fuera a ver una película en Netflix. Se va al canal de YouTube, le pone Proyecto Puente, se suscribe y ya usted nos puede ver desde su pantalla, teléfono celular, en su tablet, por todas partes y también en el portal proyectopuente.com.mx o baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, tiene iPhone, Apple Store, tiene Android, en Google Play o Google Play, como usted lo conozca. Hoy abrimos semana con lo que abordábamos la semana anterior con el director del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización ISAF, el ingeniero Jesús Ramón Moya, quien dio a conocer los resultados del ejercicio de la cuenta pública 2018 en el estado. El ISAF hizo entrega de 2.405 documentos al Congreso de Sonora, que los van a presentar pasado mañana en el Poder Legislativo. De ahí se desprende que un total de 31 de los 72 municipios obtuvieron una calificación por debajo de 6 en el manejo del recurso, reprobados. Sin embargo, será el recinto legislativo, los diputados, quien determinen si están reprobados o no, aunque digo, en la aritmética popular académica, abajo de 6 es una reprobación, aunque para otras instituciones puede ser que no. Los criterios es lo que decimos nosotros, ¿no? El titular del ISAF tiene otra interpretación, obvio quizá para que nos los diga. Entre los municipios está Guaymas, Guatabampo, Plutarco Elías Calles, Nacosari, Benjamín Gil, por ejemplo, Empalme y Cananea. Son algunos que obtuvieron este tipo de resultados por la poca eficacia en el uso del recurso. También, el 30 de agosto, el Poder Ejecutivo Estatal, ojo, al 30 de agosto, el gobierno de Sonora tenía 167 observaciones en proceso de análisis de las 1.609 encontradas. 1.397 ya fueron solventadas o aclaradas. A ver, así a grandes rasgos, nos vamos con el fondo minero, nos vamos también con los menores importes y lo que representa para el Estado. Vamos a diseccionar por municipio. Está el titular del ISAF aquí en el estudio, Jesús Ramón Moya. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, ¿no? A ver, primero los municipios. 31 de los 72 obtuvieron una calificación por debajo de 6. ¿Qué significa? Bueno, como comentábamos la semana pasada, el ISAF tiene por disposición normativa que presentar ante el Congreso del Estado una propuesta de calificación a las cuentas públicas. Esta propuesta de calificación que en el pasado inclusive iba ya calificado los ayuntamientos, en esta primera ocasión no presentamos nosotros una calificación directa o específica o estamos diciendo quién está o no está aprobado. Esta propuesta está integrada por lo que precisamente dice la ley, la revisión de la cuenta pública del ayuntamiento. ¿Y qué es lo que contiene la cuenta pública? Normalmente cuando hablamos de la cuenta pública hablamos de estados financieros, del uso del recurso, de cómo ese recurso se utilizó para proporcionarle servicios públicos a la comunidad, del cumplimiento de la norma, ¿sí? En materia de contabilidad gubernamental, en materia de lo que viene siendo la ley de disciplina financiera, en materia del cumplimiento de objetivos. O sea, la cuenta pública abarca no solamente el uso del dinero, sino los resultados. Y en esta ocasión, por primera ocasión, el ISAF ha llevado a cabo una encuesta de percepción respecto a cómo los ayuntamientos proporcionan los servicios públicos que la Constitución señala como obligación proporcionar a la comunidad. Y con todos estos factores que estamos hablando, está integrada esa propuesta de calificación que presentamos a la Cámara el día 30 de agosto. El pasado. El pasado 30 de agosto. Así es. Bueno, ¿y qué significa que 31 hayan obtenido una calificación abajo de 6? Bueno, significa algunos factores que pueden ser diferenciados entre los ayuntamientos. Primero, por ejemplo, el que hubiesen obtenido
una calificación baja en materia de lo que es el ejercicio de su gasto público. Por decir algo, cuando le calificas la eficiencia, la eficacia, la economía en que se aplicaron los recursos, lo que viene siendo la auditoría del desempeño que tiene estos conceptos, si ellos obtuvieron una calificación baja, afecta el resultado del ayuntamiento. Si tuvieron más observaciones que el año anterior, afecta la calificación del ayuntamiento. Si tuvieron montos observados en el ejercicio de los recursos, ya sean participaciones o recursos federales, igual les afecta. O si tuvieron observaciones en obra pública, se les afecta. Por eso están haciendo un mal uso, se puede decir, de los recursos, la reprobación. Bueno, no necesariamente, porque, por ejemplo, podemos tener observaciones de carácter financiero que están ligadas al cumplimiento de la ley de contabilidad gubernamental. O sea, no estás llevando las cuentas como dice la ley, por lo tanto resultan observaciones que no necesariamente implican la posibilidad de que esté haciéndose un uso incorrecto. Sin embargo, la ley no establece esa diferenciación, pues. O sea, son observaciones porque no estás cumpliendo con la norma, no necesariamente porque estás haciendo una aplicación incorrecta del recurso. Obviamente, señalabas tú, por ejemplo, el fondo minero. Ahí tenemos los ayuntamientos en donde han hecho un uso incorrecto del fondo minero y por lo tanto las observaciones están establecidas con los montos que en su caso y en su momento los ayuntamientos tendrán que aclarar. ¿Cuáles son los ayuntamientos que han hecho un uso incorrecto del fondo minero? Bueno, de los datos que tenemos nosotros en materia de las auditorías y que están en proceso de aclaración, tenemos, por ejemplo, principalmente Cananea. Cananea es un ayuntamiento que tiene observaciones importantes en materia del fondo minero en dos sentidos. Uno, por haber transferido recursos del fondo minero a gastos de operación del ayuntamiento, que eso tendrá que aclararse y verificarse. Y eso por norma no es correcto hacerlo. Y otro está relacionado con la ejecución de las obras públicas en las cuales se aplicaron recursos y que tenemos observaciones en materia de calidad de la obra, en aspectos de conceptos incompletos que se están ya verificando nuevamente por parte del personal de auditoría del ISAF. ¿Por cuántos, a cuánto equivale el monto de estas correcciones? Bueno, de las irregularidades, ¿se puede decir entonces? Mira, no traigo yo aquí el dato específico que pudiéramos hablar del fondo minero, ¿no? Pero en el caso de Cananea en lo particular, estamos hablando de aproximadamente 67 millones de pesos observados que pueden ser susceptibles de presuntos daños patrimoniales. Insisto. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la cuenta pública del 18, solamente del 2018. Sí, porque ocurre que Cananea recibió casi 500 millones de pesos en 3, 4 años. Así es. ¿El 17 cuántos? Tiene montos observados también que están en proceso de aclaración. No traigo ese dato ahorita con respecto a la cuenta pública del 17, ¿no? ¿Significa que Cananea, este es presunto daño patrimonial de la pasada, es solo de la pasada administración o marca esta también? Bueno, hay que recordar que 2018 es un año donde hay elección de nuevas autoridades. Esta observación del Fondo del Uso Minero corresponde fundamentalmente a la administración que estuvo en su cargo de enero a agosto, al 15 de septiembre, perdón, del 2018. La última. En su gran mayoría, así es. Y ese presunto daño es entonces, no hubo obras incompletas de mala calidad, me dice se fue a gasto, el dinero que no se debió ir a gasto. No se debió ir a gasto, así es, efectivamente. ¿Cuánto es el tiempo que tienen para Bueno, ellos tienen por ley 30 días hábiles para efecto de poderle dar respuesta a las observaciones que presentamos. Vencido ese plazo, pues nosotros iniciaremos primero la notificación a Auditoría Superior de la Federación, porque así, como son fondos federales, así me marca la ley el hecho de que yo debo notificarle a Auditoría Superior de la Federación y ellos, en uso de sus facultades, podrán iniciar procedimientos específicos. De no iniciarlos, la Auditoría Superior de la Federación, entonces nosotros ya estaremos en posibilidad de ver qué procedimiento jurídico llevamos para efecto del resarcimiento de estos daños. Es decir, si no comprueba Cananea los pasados, ¿no? ¿O tiene que ser el actual? No, es obligación del actual. Ah, del actual. Sí, es obligación del actual porque ellos son la autoridad en este momento, pero obviamente llamas a cuentas al funcionario que en su momento estuvo ocupando ese cargo o esos cargos, ¿no? Si no lo comprueba, ¿qué pasaría? ¿Ustedes podrían hacer qué? Bueno, es que es un daño al patrimonio de la federación, ¿verdad?
Y ahí ya es un aspecto relacionado al cumplimiento de las disposiciones normativas. ¿Qué vendría siendo? Tal vez en este momento no pueda yo, Luis, hablar con profundidad de qué es lo que sigue, porque también pudiera yo estar violentando un debido proceso en contra de funcionarios o servidores públicos que en su momento estuvieron en esos cargos. Obviamente la responsabilidad es a quien corresponda, ¿verdad? Entonces, de esa circunstancia puede dar atención la Auditoría Superior de la Federación, porque es su ámbito de competencia, o el instituto podrá ver qué acciones jurídicas asume. Pero el en un instituto momento tiene la determinado. personalidad jurídica para interponer una demanda contra un municipio. Sí, Sí, en un en momento caso de no determinado, sí. aclarar en Así es. determinado municipio, el instituto tiene la facultad de Así poner es, demandas. tenemos facultades para ello. ¿Han puesto demandas? Hemos puesto demandas. ¿Cuántas van? Hay, por ejemplo, mira, ahorita en la Fiscalía Anticorrupción tenemos aproximadamente 45 expedientes. De esos 45 expedientes que no corresponden necesariamente a los resultados de la cuenta pública del 18 o del 17, sino que vienen de procedimientos anteriores. Aproximadamente hay como del 2013 para acá. ¿Usted está en el ISAF desde cuándo? 2017. 2017. Mayo del ¿Apenas? 17. Sí. 2017, ok. Desde 2013 a la fecha hay 45 demandas ahí en la Fiscalía. Así es. De esos, en la Fiscalía de Justicia y en la Fiscalía Anticorrupción. en la Fiscalía Anticorrupción, porque todos esos asuntos ya se enviaron hacia allá, ¿no? ¿Son demandas penales? Hay de todo tipo. Y de esos ya tenemos la seguridad que aproximadamente 12 ya se declararon sin materia para efecto de poder aplicarse alguna sanción. O sea, quedan alrededor de 33, 34 expedientes vivos dentro de para la Fiscalía que van, no, estamos hablando de Estado y municipios, y que tienen diferentes avances en la integración y el proceso de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos avances del 30, del 40, del 10%, ya depende de la Fiscalía el grado de avance que corresponde a cada uno de ellos. ¿Nos informan respecto a eso? Sí. O sea, tenemos una comunicación permanente con el fiscal anticorrupción y precisamente ayer nos acaba de llegar ya la actualización del estado que guardan esos expedientes con ellos y le estamos dando seguimiento. Pero no se habla, ¿no? Es decir, no se ha sabido qué ha pasado, por ejemplo, con esas denuncias, qué ha sido la crítica, por ejemplo, bueno, que ya sería la Fiscalía. Entonces. Bueno, en este caso hay que recordar que el servidor público tiene derecho a defenderse, pues, ¿no? Y dentro de ese proceso de defensa, pues se guarda o se protegen todas las condiciones que les permite la ley y de tal suerte que los expedientes como tales no están en un proceso de discusión pública hasta que estos son resueltos en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado, como ya te comentaba ahorita, por ejemplo, hay más de 12 o 13 expedientes que ya se declararon sin materia. Si en su momento se hubiese dado a conocer que había seguimientos en contra de determinado funcionario que finalmente no concluyó en una responsabilidad, pues ya le generas a esa persona un daño hacia sus condiciones como ciudadano. Voy a hacer un corte, sigo aquí con el director del ISAF a fondo desde Hermosillo para todo el estado. Voy con los municipios reprobados, con las demandas y también con las observaciones al estado que presenta el ISAF. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía limitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano.
Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y lleva contigo en tu móvil, tablet o PC tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. 5 aprobados. Volvemos desde Hermosillo para todo el estado a través de A Fondo en el 151 de Megacanal y Megacable, y también en la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, en el canal de YouTube de Proyecto Puente nos puede ver, también en Facebook Live de Proyecto Puente, a través de su teléfono celular. Baje la aplicación, tiene iPhone en la Apple Store, tiene Android en Google Play, y usted nos puede ver también desde su casa o a donde quiera que usted se desplace. Estoy hablando con el director del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, el ISAF, Jesús Ramón Moya. Datos interesantes de cómo se están manejando los recursos en Sonora. Cómo es que se encontraron, por ejemplo, irregularidades en 31 de 72 municipios, o bueno, hubo calificación abajo del 6, ¿no? Que en la aritmética o en la matemática, ahí está la tabla, por ejemplo, la propuesta de calificación de las cuentas públicas de 21 municipios con 70 o más de calificación. Hubo 20 municipios con calificación entre 60 y 70, 31 municipios con calificación debajo de 60. Me voy con esos datos duros que están ahí, por ejemplo, en pantalla. Pero primero, entonces, con Cananea está dentro del plazo perentorio para que subsane o aclare. Si no, ¿qué pasaría? Porque la crítica es esa, faltarían dientes al ISAF o a la Fiscalía para que el municipio no la vuelva a hacer. ¿O los esperamos? Bueno, mira, yo creo que los dientes están puestos, ¿no? Aquí lo importante es usarlos. Son de leche. Mande. Son de leche. Pudiese ser. No, fíjate que yo siento que con esta nueva distribución de funciones que tiene la ley de responsabilidades, tanto en el ámbito federal como estatal, las condiciones están dadas para poder lograr que las sanciones lleguen al funcionario que hizo mal las cosas. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que no son inmediatas. Es decir, si nosotros detectamos, como en este caso en Cananea, fondo minero está mal aplicado, el servidor público tiene por ley la posibilidad de demostrar que él no hizo las cosas incorrectamente. Pero aquí la situación va más allá. ¿Por qué motivo? Porque si es una obra pública que estuvo mal ejecutada y que fue pagada, pues la responsabilidad no solamente es del servidor público, también es del particular que llevó a cabo la obra. ¿Por qué motivo? Porque se pagaron conceptos, condiciones fuera de contrato o se realizó la obra con especificaciones que no correspondían a las que decía el contrato. Entonces, obviamente, bajo las nuevas condiciones de la ley, tenemos ya la distribución de responsabilidades a quien esté haciendo uso incorrecto del recurso. Y tenemos que darle los tiempos que marca la ley. Si nosotros por alguna circunstancia no obedecemos esos tiempos, no integramos correctamente el expediente de la persona, ahí sí va a ser responsabilidad del ISAF. O sea, si el ISAF no elabora correctamente sus expedientes para poder interponer en su momento las denuncias ante quien corresponda, acepto la responsabilidad. ¿Por qué motivo? Porque ahora ya tenemos todos los instrumentos que nos da la ley para que esa integración del expediente con los plazos que establece la ley se den las garantías de audiencia que corresponde al servidor público todavía en las instancias del ISAF. Y una vez cubiertos esas condiciones,
entreguemos nosotros a la Fiscalía o al Tribunal de Justicia Administrativa o ante la autoridad que corresponda el expediente de la denuncia correspondiente. Por ejemplo, ¿cuántos procesados en 2 años con usted, ingeniero? ¿Cuántos van procesados? Me decía ahorita, hay 34 que están por resolverse, que vienen del 2013 a la fecha, pero en 2 años tiene instalado también el sistema estatal anticorrupción. ¿Cuántos alcaldes han sido procesados que estén bajo investigación o que hayan sido castigados en este sexenio? Bueno, derivado de eso que tú señalas ahorita, o sea, del tiempo que tiene la nueva ley y el sistema anticorrupción, va a parecer raro, pero los tiempos apenas se están cumpliendo en todos los aspectos. Es decir, por ejemplo, nosotros ya turnamos a la Secretaría de la Contraloría aproximadamente 150 faltas administrativas no graves, que en este momento la Secretaría de la Contraloría está trabajando en la determinación de responsabilidad de los servidores públicos. Nosotros tenemos en el ISAF aproximadamente del Estado 15 expedientes que estamos integrándolos completamente, inclusive el área de investigación me lo regresa al área de auditoría y me le dice, a ver, compleméntame esto con esta información faltante, precisamente para evitar errores. No, por eso, trabajo sí hay. A lo que voy, sí trabajan, sí hay, es un gran trabajo de auditoría, un trabajo de auditoría y es un equipo muy grande de auditando los recursos públicos. La cuestión es por qué la gente no ve a funcionarios castigados. Bueno, desde el punto de vista penal, está en proceso de ese establecimiento. ¿Sí? Muy bien. Pero, por ejemplo, nosotros durante el proceso... ¿Estos 34? Puede ser que más. Más. Sí, puede ser que más. Pero durante el proceso de la revisión de auditorías hemos sancionado a muchas personas. Hemos aplicado más de 300 multas. Hemos suspendido de sus labores a servidores públicos pues, de nivel alto en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no han cumplido con los procesos de los trabajos de auditoría. Entonces, el ISAF está usando sus facultades. Lo que no podemos es excedernos o tratar de acelerar el procedimiento y que volvamos a caer en la misma condición de antes de que no pasaba nada. Yo creo que eso no es aceptable para nadie a estas alturas del desarrollo de la administración y pensando en las disposiciones normativas que tenemos a la mano. O sea, sería inaceptable que el ISAF, por errores de procedimiento, ¿sí?, se le cayeran asuntos. O sea, eso ya no puede ser posible. Entonces, somos muy cuidadosos en ese sentido. Entonces, si tú ¿No me se ha dices, caído ninguno? De los que nosotros traemos en este momento, no. Ninguno de los asuntos se nos ha regresado, inclusive por la Fiscalía, señalándonos que no da lugar la denuncia que estamos presentando o señalándonos que esa condición que estamos presentando de la cuenta del 17 y todavía de la cuenta del 16 que ahí me tocó recibir y entregar, no se nos ha regresado ningún expediente que esté en proceso. Entonces ya los tiempos de desarrollo y de poder llegar a determinar esa responsabilidad corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Son 31 abajo de 6. ¿Quiénes son? ¿Qué significa abajo de 6? ¿Tienen los nombres ahí y por qué motivos? Bueno, son municipios, ¿no? Municipios, son muy distintos, ¿no? Vienen desde Yécora hasta Empalme, ¿no? Yécora que tiene 59.9 y Empalme que tiene 29.4 en nuestra propuesta de calificación entregada a la Cámara de Diputados. ¿Lo pudiéramos decir ahí, por ejemplo? Si, o la mayoría o de la propuesta de calificación. Pues, sí, de los de abajo de 6, ¿no? Pues, y también, y los que arriba, o los de 8 o 9, ¿cómo está el tabulador? Por ejemplo, no sé, mira, Cumpas trae 59.9, Yécora 58.8. De los interesantes, por ejemplo, Guaymas 55.5, ¿no? Pudiéramos hablar de Guatabampo 50.5, Plutarco Elías Calles 46.5, ¿qué podemos hablar? Nacosari García 44.6, podemos hablar de Bacum, por ejemplo, que conocemos toda la problemática que ha vivido el municipio de Bacum, 40.5, Benjamín Gil 35.9, ¿no? Cananea 33.3 de calificación en su cuenta pública, Empalme 29.4. ¿Dónde fallaron estas administraciones? También periodo enero, 2018, perdón. 2018 de enero a diciembre, sí, porque la cuenta pública abarca todo el año. Entonces aquí estamos hablando
que le tocaron 8 meses y medio Ujú. de las administraciones anteriores y 3 meses y medio de las actuales. ¿Cuánto está observado del monto de la totalidad de todos ellos? En la totalidad de los ayuntamientos están observados alrededor de 245 millones de pesos. No es el- comprobados, eso quiere decir. Bueno, es un monto que está en proceso de aclaración, ¿no? Ujú. O que está mal aplicado, como comentábamos en el caso de Cananea, o que en un momento determinado se pagaron conceptos de ejecución de obra que no se tiene la documentación comprobatoria completa, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese sentido, son múltiples las condiciones que te pueden generar el establecimiento de un monto que se tiene que aclarar. Que sí tiene- Bien, y es que están en el mismo proceso, ¿verdad? Así De es. aclaración todos. Por ejemplo, o sería interesante saber Los ¿Cómo que lo- salieron mejor sí, calificados, por ejemplo. pero que- esto significaría que pues tenemos a ayuntamientos, por ejemplo, comparando el 2017, ¿subieron, incrementaron? Sí, la cantidad de municipios que obtuvieron una calificación por debajo de 6 ¿Subió? creció significativamente. El año pasado El año Hidalgo. teníamos solamente alrededor de 10 municipios que estaban en esa condición. O sea, la situación fundamental por la cual los ayuntamientos están incurriendo en esta situación es la observación que se está haciendo al incumplimiento de la norma en el ejercicio del gasto. Ujú. Ahí, por eso, no se ahí es comprueba. fundamental. No se comprueba el uso del dinero Por- en obra o aún no se va a gastos. Digo, hay un desorden en municipios. En los municipios tenemos ese problema. No se ha avanzado significativamente en las correcciones administrativas, derivado fundamentalmente de 3 aspectos. Por un lado, tienes la rotación de personal. Ujú. O sea, los ayuntamientos tienen una rotación importante de personal. Segundo, que los servidores públicos cambian cada 3 años. O sea, normalmente llega una administración municipal y cambia la totalidad del personal que tiene que ver con el ejercicio del gasto, es decir, el tesorero, director de obra pública, el director del sistema de agua. Entonces, todo eso trastoca el funcionamiento de los ayuntamientos porque es iniciar nuevamente todo el proceso de capacitación, de actualización, y no es sencillo ahorita, bajo el nuevo marco normativo, tratar de ingresar al servicio público sin tener un conocimiento previo de una experiencia. ¿Y cuáles son los mejores? O los de arriba de 6. Pues los ayuntamientos que todos esos tienen... tienen un plazo de 30, pero vaya historia, qué brinco de 10 a 30 municipios y con esa situación yo creo que está a prueba tanto diputados como el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Veremos qué tan Por ejemplo, Huepac. eficientes. Huepac es el municipio que la propuesta de calificación nuestra le da la calificación más alta o la propuesta más alta con 86.4. O sea, Huepac, por ejemplo, ¿por qué obtiene esa calificación? Bueno, porque tuvo prácticamente ningún monto observado en el ejercicio de su presupuesto normal, ¿verdad? Y en obra pública, en la obra que ejecutó, prácticamente no tiene monto observado. Entonces ejerció sus recursos correctamente. Su desempeño es bueno en el uso de los recursos. Y la evaluación ciudadana respecto a la forma como le presta los servicios públicos, es decir, agua potable, seguridad, limpieza, recolección de basura. O sea, en ese sentido, ¿Es el mejor evaluado? es el mejor evaluado con 17.3 y entonces con relación a 20 puntos. Voy a hacer un corte y vuelvo en el último bloque con el titular del ISAF aquí en A Fondo. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha.
Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México, todos los martes y miércoles, en punto de las 20 horas del centro, a través de la pantalla de Mega Sports. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos ya en el último bloque en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través de 151 Megacanal y en la plataforma de proyectopuente.com.mx, Facebook Live, YouTube, por todas partes. Estoy con el director del ISAF, Jesús Moya Grijalva, y en el último bloque me estaba hablando de los primeros, desde la información del Fondo Minero, que trae 67 millones de pesos observados Cananea, que no ha comprobado, hasta los reprobados y ahora pasando por los aprobados para también vincularlo con el Estado. Me decías, Huepac es el que trae la calificación de menos observaciones, que eso es muy positivo. Un municipio como Huepac, tan pequeño, ¿de cuántos habitantes? ¿De 1,000, 2,000? ¿Cuántos tiene Huepac? No sé, 2,000, 3,000. Como 3,500 habitantes tiene. Digo, son no son es ni comunidades muy colonia pequeñas. No es ni una ¿No? colonia de Hermosillo, pero No. vaya, está poniendo el ejemplo Huepac, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué más? Cucurpe, por ejemplo, nomás. 84.6 trae de propuesta de calificación. Banamishi, 82.6. O sea, son los municipios de las zonas rurales los que salieron mejor calificados por lo que comentamos ahorita, ¿no? Obviamente, los montos que ellos tienen para ejercicio de obra pública no son tan amplios y al no tener montos observados, eso pues habla bien del ejercicio del gasto público por parte de esas administraciones. San Miguel de Arcasitas trae 82 de calificación, ¿sí? Bavispe, por ejemplo, 80.5. ¿Sí? El municipio con mayor población del estado que sale mejor calificado, San Luis Río Colorado, con 77.4. Podemos recordar que San Luis Río Colorado el año pasado fue el municipio mejor calificado en cuentas públicas. ¿Sí? Panista, ajá. Tenemos también, por ejemplo, otro municipio importante, Caborca, trae 71.9, ¿sí? de calificación. De Chojoa, 71.6. ¿sí? Traemos de los municipios mayores, por ejemplo, Cajeme, trae 66 de calificación en la propuesta que se está presentando a consideración del Congreso. Navojoa, 65.8. Entonces, Hermosillo trae 63.9 en la propuesta de calificación. De panzazo. Periodo también de enero. Así es, enero-diciembre de 2018. Todo 18. Es decir, aquí hay una alta influencia de las administraciones anteriores sobre esta calificación, ¿sí? Que es donde se ejerció la mayor cantidad de recursos. Pues Cajeme y Hermosillo de panzazo, los principales. Los dos principales, sí. Prácticamente. Así es. Obviamente aquí vamos a ver un resultado importante en las formas como están cambiando las administraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Nogales, ¿cuánto sacó? Nogales continúa con, aquí te voy a decir, Nogales trae 60.3, pero si recordamos, en la cuenta pública del año pasado, Nogales estaba reprobado, ¿sí? Ahí sí iba una propuesta de calificación reprobatoria. Sin embargo, las administraciones entrantes, ¿no? Voy a hablar por las administraciones entrantes, han tenido preocupación no solamente por atender las observaciones anteriores, sino por corregir las deficiencias de las administraciones a como se venían haciendo. El Estado, vamos al Estado. ¿Cuántas observaciones trae el gobierno de Sonora? Tiene, al 30 de agosto traíamos 167 observaciones que estaban en periodo de atención. De las 1,600
10, se me hace que tenías ahí el dato. Ahí tú le diste lectura al inicio. 1609 encontradas. Oye, Así pero es. hubo un brinco, no había 1600, había abajo de 1000 en el 2017. Bueno, Sí hubo un en incremento. 2017 había por debajo de 1000, habían como 600 y fracción. Lo que sucede es que hay que recordar aquí, Luis, que el ISAF incrementó sustancialmente el número de auditorías. Prácticamente al Estado le hicimos casi 700 auditorías. Y no solamente eso, sino que aumentamos la profundidad y el alcance de las auditorías. Es decir, los montos revisados fueron mucho mayores que en cuentas públicas anteriores. Sí, por eso. Pero Y- quiere decir que hay más observaciones y presunto daño patrimonial Bueno, en el Estado. lo que sucede es que revisamos cosas que nunca antes se habían revisado, ¿sí? Nos Por fuimos ejemplo. a mayor profundidad. Por ejemplo, en materia de lo que se refiere a las adquisiciones. Hicimos revisiones que antes no se les hacía a los entes públicos. Revisamos por primera ocasión, por ejemplo, el nivel de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, que esa es una obligación nuestra, establecida en la propia Ley de Disciplina Financiera, el auditar su cumplimiento, que nunca se había hecho. Entonces, al ser una ley de aplicación nueva, aparecen observaciones con relación a la Ley de Disciplina Financiera que se van solventando durante el proceso porque corresponde a registros, a datos financieros, ¿verdad? Inclusive a llenado de formatos en materia de presentación de información de disciplina financiera. Entonces, todo este escenario te genera una serie de observaciones que, como tú lo ves en los datos que tienes ahí, fueron siendo solventadas durante las auditorías porque correspondían a esos elementos. No significa o no existe una relación directa entre el número de observaciones y manejo inadecuado de recursos. Son dos cuestiones completamente distintas. ¿Por qué motivo? Porque el manejo específico de recursos sí puede ser una observación, pero ese monto, por ejemplo, la fecha en que, como lo platicaba la vez anterior, por ejemplo, al día 30 de agosto teníamos 203 millones de pesos por aclarar y se ha venido trabajando. ¿Cuánto es el monto total observado del Estado? El monto total es ese. ¿Cuánto? 203 millones. 203 millones. Así es. Ese ¿Contra es el cuánto monto, del 2017? es el monto observado. No, en el 2017 traíamos un monto menor, eran como 42 millones de pesos, algo así. Pues hay un brinco, digo, entiendo por la profundidad, se metieron más a fondo, pero vaya, sí es sustancial. ¿En qué dependencias, por ejemplo? Bueno, comentábamos la vez anterior, la principal observación que tenemos en el caso del Estado es una observación con FEMOT, en donde aclarábamos que no se trata de un desvío de recursos directo, sino de un proceso de comprobación de recursos que FEMOT le entregó a las empresas de servicio de transporte público, derivado del subsidio que el Estado le otorga a esos organismos, del pago de los pasajes de estudiantes y de adultos mayores, y que en un momento determinado los servidores públicos no obtuvieron por parte de estas empresas los documentos fiscales para efecto de la justificación de la entrega de esos recursos. ¿Cuánto es del FEMOT? Ahí en el caso de FEMOT estamos hablando ahorita alrededor de 103 millones de pesos. Por eso, ¿de pasaje no reportado? No. No. O sea, lo que estamos hablando es lo siguiente. O sea, el subsidio estaba establecido y el pago estaba establecido, entonces FEMOT entregaba sus relaciones y las otras empresas de Obregón y Navojoa están en la misma condición. Entregaban sus relaciones de los servicios proporcionados, etcétera, y de ahí se determinaba un monto por entregarles. Y ese monto se le entregaba a las empresas, pero la empresa no entregaba la factura correspondiente. O sea, sí hay el soporte que te determina que el pago le correspondía a las empresas, pero la empresa no le entregó las facturas correspondientes a FEMOT, de esos recursos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos terminando de revisar? No está comprobado el junto con pago, ellos? pues, punto. O sea, se puede ser. El pago tiene un soporte derivado de las relaciones y constancias que las empresas le entregaban a FEMOT para efecto de solicitar el dinero.
Sí, por O sea, eso, pero no hay factura. Claro, la factura es lo que falta. Por eso lo que falta es el Pero solo documento FEMIC y las demás justificativo del dependencias, gasto. Secretaría de Gobierno con tanto recurso que maneja, por ejemplo, Fondo de la Mujer, son 2,000 millones de pesos que se quejan de que no están comprobados. ¿Qué más? Pues el mismo fondo minero, es decir, hay mucho más dinero, es un universo de 60,000 millones de pesos. ¿Solo 200 están observados? Así es. Ese es el monto que resultó de ¿Quiere decir que observación. todo lo demás está bien Todo lo demás está bien. en el Estado? Revisamos, en el caso del egreso, revisamos el 76% del recurso Ujú. aplicado por parte por el Estado. 76%. 76%. Faltó el veintitantos. Que desde el punto de vista de auditoría es correcto, ¿sí? Porque no haces tú una auditoría censal, por así decirlo. O sea, es una auditoría ¿Por de qué no sale muestreo. Telemax, por ejemplo? ¿Y por qué Manda. no traes Telemax con la estafa maestra? Bueno, lo que pasa es que esa circunstancia corresponde, si tú recuerdas, a los ejercicios de Sí. el año 2015, 2016. Eso ya no está en la cuenta pública del 2018. Entonces, ¿Cómo sale Telemax en el tuyo? sale bien, sale ¿Sale correcto bien Telemax, así es. Poco. Todas las dependencias, entonces. Inclusive los informes de las auditorías específicas, como platicamos la vez anterior, están en la página oficial de ISAF y ahí está absolutamente toda la documentación que corresponde. Secretaría a de ese Hacienda, proceso. Operación Zafiro, 2018, fue por ejemplo noviembre del 2018, donde se detectan más de 200 millones de pesos que fueron desviados según Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, esa información también corresponde a la cuenta pública del 2017, no es del 2018. ¿Sí? O sea, corresponde a un ejercicio anterior. Por eso, pero En ya estaba usted en el ISAF, por ejemplo. No abarca ya todo para la comprobación. No, es que en la auditoría que nosotros le hacemos, en este caso no fue la Secretaría de Hacienda, ¿no? Si tú recuerdas lo que decían de ese proceso de facturación o de pagos que se estaban haciendo, correspondía a una entidad pública, no era directamente la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Entonces, en la revisión de cuenta pública que nosotros hicimos, de los datos que se entregaron, no venía esa operación, no venía ese registro en la información que le entregaron al ISAF en ese momento, y en la revisión de esa auditoría no estaba. Ni cruzándolo, no sale, no se detecta ese supuesto desvío. Bueno, lo que sucede aquí es que si tú recuerdas, esa operación le correspondió o esa determinación respecto a esa investigación periodística venía producto de una auditoría federal, ¿sí? Que sucede exactamente lo mismo que pasó con la estafa maestra. O sea, ¿por qué en su momento el instituto no puede detectar esa circunstancia? Porque es producto de una revisión que se hace a nivel nacional y a nivel nacional observan la dispersión del recurso que hicieron esas secretarías en su momento a distintas instituciones en el país. Eso no lo alcanzas a ver desde el punto de vista de la auditoría local, ¿sí? Entonces, cuando haces la revisión del recurso correspondía al ejercicio aplicado y correcto. Muchas gracias, Jesús. Y estamos en contacto. Gracias. Claro Le que damos sí. seguimiento ahí para Gracias. los presentes el jueves o miércoles. Un saludarte. Nos vamos, que pase excelente noche y nos vemos mañana en el Proyecto Puente. Con permiso. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.